Hola mis amigos y bienvenidos al Poder de la Enseñanza. Una semana más que nos acompañamos y que ustedes nos acompañan y les agradezco. Muchas gracias por acompañarme. El día de hoy es un placer estar con ustedes a través de las escrituras, a través de este canal, el cual podemos, no olvidemos de que el objetivo de estas clases es brindar información. No es solamente brindarles la información, sino brindarles alternativas para que puedan enseñar ese conocimiento a las demás personas, los demás hermanos y puedan edificarnos. Todos nos podemos edificar. Y el objetivo, como siempre se ha recalcado en cada semana, es venir a Cristo. Bueno, vamos a empezar esta semana. Sigamos adelante y vamos a empezar porque nos toca Éxodo capítulo 18 al capítulo 20, correspondiente a la semana del 18 de abril al 24 de abril. Esperando que hayan pasado una bonita semana de Pascua y obviamente que hayamos podido entender lo que significa un poco más la Pascua, ¿verdad? Y dejar algunas costumbres que no nos edifican, sino nosotros podamos entender un poco más lo que es la Pascua y el significado que conlleva eso. Obviamente que en el Nuevo Testamento lo vamos a entender más porque eh, se cumple la Pascua en ello, ¿verdad? Lo que hemos visto en la semana pasada. Ahora entramos a este capítulo y vamos a poder ver de que al seguir leyendo nos damos cuenta de que el Éxodo es una metáfora de la vida. Ya hemos aprendido acerca de los milagros maravillosos que han ocurrido hasta el momento, el Mar Rojo, el maná que bajaba diariamente, bueno, sigue bajando, en la historia del Éxodo, el agua que sale de la roca, no solamente alimentos, sino ahora seguir al profeta, ¿no? El pueblo empieza a seguir a un líder. Estaban en el desierto y tienen que seguir al profeta, tienen que aprender a seguir al líder, seguir a Dios. Se convierte en un pueblo teocrático. Esto es lo que vemos en el Antiguo Testamento, es a un pueblo teocrático. Teocrático viene de Dios. Eso quiere decir que son gobernados por Dios. Obviamente a través de un profeta. El pueblo de Israel era antes de salir de Egipto, era un pueblo monárquico en Egipto, ¿no? ¿Por qué? Porque había un rey. El faraón era un rey. Entonces los trata el rey, pues la monarquía, pues tiene sus normas, sus reglas. Hay un rey, él es el que manda y obviamente que él es el que decide y ellos, el pueblo de Israel era tratado como esclavos. Eso era un pueblo monárquico. Ellos dejan Egipto, salen al desierto y en el desierto se convierten en un pueblo teocrático, ¿no? Es decir, Dios los empieza a gobernar a través de, obviamente, del profeta. Al seguir viendo, vamos a ver de que el título, ¿verdad? Vamos a ver qué título le han puesto esta semana a la lección. Y veremos de que la ley, porque ahora vamos a ver esta semana las leyes de Dios, pero vamos a ver de que la ley es dada para que el hombre sea mejor. Esta clase se ve o se enfatiza mucho en lo que son las leyes o los mandamientos, pero no olvidemos de que la ley es dada para que el hombre sea mejor. La ley es dada porque Dios es misericordioso. Algo que debemos tener presente y no olvidar es que Dios salva por la gracia. Dios no salva por la ley. No da la ley para que el hombre sea salvo. Eso lo vamos a ver un poquito más, de repente es medio confuso, pero eso hay que tenerlo en cuenta. Dios salva por la gracia, no salva por la ley. ¿Ok? No olvidemos esta parte. El pueblo no puede guardar la ley, hay que entenderlo. Eso ya lo sabemos nosotros, no lo puede guardar la ley, no puede obedecer la ley. Van a pasar 1500 años desde que Moisés dio la ley hasta que vino el Mesías y no pueden guardar la ley. El hombre natural no puede guardar la ley, es complicado. Llegó el Mesías, dio la ley, la nueva ley y tampoco el pueblo puede guardar la ley. La ley fue dada para tratar de ser obediente.
El hombre no puede ser obediente a Dios en su totalidad. Fallamos en satisfacer las normas de Dios. Nadie puede satisfacer la ley de Dios en su totalidad. Todos pedimos la ley, pero no podemos en su totalidad guardar la ley. Los israelitas fallaron y muchos de nosotros también fallaremos. Entonces es por eso el título. Todo lo que ha dicho Jehová, haremos. Eso ha puesto el manual de Ven, sígueme. Esta clase se titula Todo lo que ha dicho Jehová, haremos. El pueblo, cuando dan la ley, toma la decisión, el pueblo de Israel, la decisión de proclamar esta afirmación como muchos de nosotros. Esta afirmación también lo hemos dicho nosotros. Todo lo que ha dicho Jehová, nosotros lo haremos. Eso decimos el día que nos bautizamos, ¿no? Nos comprometemos a poder hacer lo que dice Jehová, lo que dice Dios, lo que dice Jesucristo. Ahora, entonces con este título, ahora vamos a entrar al capítulo y empezamos con Jetro. La historia nos cuenta en el capítulo 18, hoy día vamos a ver solamente 3 capítulos, 18, 19 y 20, 18, 19 y 20, y en el capítulo 18 empieza con Jetro. ¿Quién es Jetro? Jetro fue muy importante en la vida y obra de Moisés. El Antiguo Testamento lo llama el sacerdote de Madián, pero la revelación moderna a través de José Smith arroja luz importante sobre el sacerdocio de Jetro. Según Doctrina y Convenios, la sección 84, Moisés recibió el santo sacerdocio de manos de su suegro, Jetro, ¿no? Eso lo vemos en la sección 84 si lo leemos un poquito. Ahí lo podemos encontrar. Saber que Jetro en el desierto tenía el sacerdocio es un hecho sorprendente en realidad, ¿no? Ya que el Antiguo Testamento no dice nada en este punto acerca de eso. Quizás lideraba una iglesia Jetro, ¿no? No se sabe. Gracias al profeta José Smith, podemos suponer que Jetro estaba en posición de las Escrituras y le enseñó el Evangelio a Moisés cuando Moisés se convirtió en miembro de la casa de Jetro, ¿no? Al casarse con una de las hijas, pues. No olvidemos que Moisés conoce a Dios cuando estaba en la casa de Jetro. Es muy probable que Jetro haya sido el que le haya enseñado el Evangelio. Eso nos aclara un poco en Doctrina y Convenios, ¿no? No dice tanto, pero nos da a entender de que Jetro le enseña el Evangelio a Moisés, le enseña, obviamente, a través de las Escrituras, le da el sacerdocio, porque Moisés no tiene nada, ¿no? Y gracias a Jetro, pues obviamente se va al monte Sinaí y tiene la zarza ardiente, ¿no? Y donde tiene el encuentro con Dios Moisés. Por otro lado, vemos que la intención de Dios era hacerse un hombre. El objetivo de Dios es hacerse un hombre. Y la historia ya se está extendiendo por la región. Ya vemos de que las noticias van y vienen, ¿no? Las noticias se difunden y la reputación permanece, como vemos, cuando los israelitas se encuentran con vecinos en su viaje a la tierra prometida. El nombre de los hebreos ya comienza a escucharse, a ser renombrado en todas partes, ¿no? Los rumores sobre ellos corrían por todas partes. Esto hizo que los habitantes de esos países diferentes tuvieran mucho miedo y más respeto al pueblo de Israel, ¿no? Ya sabían los demás vecinos que obviamente los hebreos iban con su Dios, con Jehová. Entonces ya eran de temer, ¿no? Ya se habían enterado que Egipto ha sido destruido gracias a este Dios, a Jehová, y obviamente peleaba las batallas, los mantenía en el desierto de puros milagros o algo que los demás dioses pues en la vida habían hecho y nunca iban a hacer. Entonces las noticias ya se empiezan a escuchar, ¿correcto? Vamos a ver ahora de que cuando Moisés está en el desierto, recibe la visita de Jetro, viene con la familia de Moisés lo viene a visitar y se supone que más emoción es al ver a la familia que al suegro. Es por lógica, ¿verdad? ¿Quién tiene una emoción en ver al suegro o a la suegra en lugar pues de ver a la familia, al esposo, a la esposa, a los hijos? Pero no olvidemos que las escrituras son escritas por los historiadores varones, ¿no? Ellos escribieron las escrituras, son los que han narrado estas historias, por lo que no se menciona mucho a Séfora,
¿no? La esposa de Moisés y a sus hijos, sino al suegro, Jetro, ¿no? Según el versículo 7 del Éxodo capítulo 18, dice que, y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Es un yerno querido, Moisés, ¿no? Tanto así que le da un beso y se inclina ante su suegro. Sí, es curioso esto, ¿no? Se inclina el líder de más de 2 millones de personas, 2 o 3 millones de personas, ante Jetro. ¿Quién es Jetro? Un pastor del desierto. Moisés se inclina ante Jetro. Obviamente da a entender también de que Jetro era mayor, pues, ¿no? Y obviamente el sacerdocio que le había dado, pues eso lo hace humilde a Moisés, ¿no? Una vez más, aquí se demuestra la humildad de Moisés. En lugar de conversar Moisés con la familia, se va a conversar con el suegro. Curioso, ¿no? Es muy curioso esto. Pero lo que quieren recalcar, obviamente, es de que el resumen de lo que hacen las escrituras, ¿no? Porque llegan hasta el versículo 9, y en el versículo 9 del Éxodo 18, que se ve aquí en esta diapositiva, dice, y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, a librarlo de manos de los egipcios. Pregunta, ¿tomamos el tiempo para regocijarnos por todo el bien que el Señor ha hecho por nosotros? El versículo 9 dice, y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel. Empieza con un versículo profundo, ¿no? La gratitud. El apóstol que era, bueno, el primero fue el presidente, el obispo presidente Robert Hales, dio un mensaje en la conferencia general de abril del año 92 que se llamó La gratitud por la bondad de Dios. Y él dice lo siguiente, él dice, ¿no sería bueno que recordáramos agradecer a nuestro Padre Celestial antes de pedir ayuda para resolver nuestros problemas? La oración es un elemento esencial, dice, ¿no? Para comunicarle nuestro agradecimiento a nuestro Padre Celestial. Él espera recibir todos los días de mañana y de noche en oraciones sinceras y sencillas que salgan del corazón nuestras expresiones de gratitud por las muchas bendiciones, los dones y el talento que nos da. Debemos dar gracias a nuestro Padre Celestial por las bendiciones y los dones que nos da. Eso dice Doctrina y Convenios 46, versículo 32. En la parte inferior de esta diapositiva dice lo siguiente, y habéis de dar gracias a Dios en el Espíritu por cualquier bendición con que seáis bendecidos. La gratitud, dice el elder, el obispo presidente o el apóstol que era el Robert Hales, dice, la gratitud es un estado de aprecio, una acción de gracias que nos hace ser humildes porque reconocemos en otros un acto de bondad, de servicio, de interés sincero que nos eleva y nos fortalece. La ingratitud es la actitud de no reconocer la ayuda recibida, o peor aún, reconocerla pero no agradecerla, ni privada ni públicamente. La expresión y los sentimientos de gratitud sin ostentación tienen una maravillosa condición purificadora y sanadora. Y son cálidos tanto para el que da como para el que recibe. El expresar a nuestro Padre Celestial en la oración agradecimiento por lo que tenemos nos trae paz. Una paz que nos permite mantener el alma libre de llagas por lo que no tenemos. La gratitud nos brinda la paz que nos ayuda a sobreponernos a la adversidad y el fracaso. La gratitud diaria es la expresión de aprecio por lo que tenemos ahora, sin tener en cuenta lo que tuvimos en el pasado ni lo que deseamos para el futuro. Además, el reconocer y apreciar los dones y el talento que se nos han dado nos hace ver la necesidad que tenemos de los dones y el talento de otras personas. La gratitud, termina su mensaje, dice, la gratitud es un principio divino. Eso lo dice Doctrina y Convenios 59, versículo 7. Darás las gracias al Señor tu Dios en todas las cosas. Estas palabras, dice, significan que expresemos gratitud por lo que suceda, no solo por lo bueno de la vida, sino también por la oposición
y los problemas que aumentan nuestra experiencia y fe. Ponemos nuestra vida en las manos del Señor, sabiendo que todo lo que pase será para nuestro bien. Tremendo mensaje que da el Elder Hels, obviamente en la conferencia. Esto lo podemos encontrar en la Leona del mes de abril en el año 1992. Se llama Gratitud por la bondad de Dios, ¿no? Un bonito mensaje que da. Y nosotros, bueno, vamos a continuar con la visita de Jetro, ¿no? La visita de Jetro llegó a ser buena o mala, ¿no? Cuando visita a Moisés. Esto era un asunto de buenas y malas noticias, ya que era bueno que la gente estaba aprendiendo a buscar la dirección de Jehová. Hacerlo a través de un profeta es muy bueno. A todos nos gustaría hacerlo. Imaginemos que podamos acudir al profeta en la actualidad, en el año 2022, por una respuesta. Sería bonito, sería hermoso. Pero también eran malas noticias, ya que la gente sentía que la única manera en que podían acercarse a Jehová era a través de Moisés. No olvidemos que nosotros también podemos recurrir a Dios a través de la oración y la revelación personal. Y si hay algunos temas más complejos, podemos recurrir a nuestros líderes locales, ¿no? Veamos lo que dice Éxodo capítulo 18, versículo 19 y 20. Oye ahora mi voz. Dice, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Representa tú al pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios. Y enseña a ellos los estatutos y las leyes y muéstrales el camino por el cual deben andar y lo que han de hacer. El tema es que llega Jetro y lo ve a Moisés todo el día solucionando y conversando con la gente. Obviamente esto lo terminaba el día cansadísimo Moisés y obviamente irse a descansar sabiendo que el día siguiente ya estaba la cola para otra vez conversar con él. Esto lo vio Jetro, Jetro lo vio y no le pareció correcto. Y él dice, mira, en el versículo 19 y 20, yo te voy a aconsejar, pero Dios va a estar contigo. Tú vas a seguir representando al pueblo delante de Dios, pero somete los asuntos a Dios, ¿no? Enseña, en el versículo 20, enseña, muéstrales el camino, cómo deben andar, para que ellos empiecen. Entonces vemos de que Moisés se estaba suicidando, tratando de hacer todo por los hijos de Israel, para juzgar todos los asuntos grandes y pequeños. Jetro le aconsejó a Moisés que hiciera dos cosas. El primero, versículo 19, ora a Dios, quiere decir somete los asuntos a Dios, es decir, antes de juzgar tienes que orar, tienes que pedir ayuda a Dios para que lo que hagas sea correcto. Esa es la gran diferencia de un líder, de un gran líder. Orar a Dios para poder discernir, para poder saber lo que Dios desea, para poder guiar a la gente. Segundo, Moisés debía enseñar al pueblo los principios que encarnaban sus juicios para que no tuvieran que acudir a él para decidir cada asunto. Podrían reflexionar sobre los principios y pensar sus problemas por sí mismos. Esta es una poderosa forma de delegación. Enseñar principios verdaderos y confiar en que las personas los apliquen. El elder John Taylor, que llegó a ser presidente de la iglesia, presidente Taylor, dijo lo siguiente. Dice, hace algunos años, hace añísimos, ¿verdad? Él cuenta, en Nabú, un caballero a mi alcance, miembro de la legislatura, preguntó a José Smith cómo podía gobernar a tanta gente y preservar un orden tan perfecto, remarcando al mismo tiempo que les era imposible hacerlo en otro lugar. El señor Smith, el profeta José Smith, dice el presidente Taylor, comentó que era muy fácil hacer eso. ¿Cómo? Respondió el señor. Para nosotros es muy difícil. El señor Smith respondió, yo les enseño los principios correctos y ellos se gobiernan a sí mismos. Jetro sigue con los consejos, versículo 21 y 22. En el versículo 21 dice, además busca tú entre todo el pueblo hombres de virtud,
temerosos de Dios, hombres verídicos que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo como jefes de millares, de centenas, jefes de 50 y jefes de 100, de 10. Ellos van a juzgar al pueblo en todo tiempo. Y será que todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Alivia así la carga de sobre ti, ¿no? Y la llevarán ellos contigo. Ese es el consejo que le da el suegro a Moisés. Ahora la pregunta, nos preguntamos, uno se pregunta, ¿de dónde Jetro obtuvo tanta sabiduría para ofrecerle a Moisés el consejo que le ofreció? El cual en esencia era establecer un tipo de sistema de gobierno, con jueces menores y jueces mayores y así sucesivamente. Y aparentemente, aun cuando no se menciona, Dios estuvo de acuerdo con Jetro porque Moisés, obviamente Moisés lo estableció inmediatamente. Ahora, el sistema que plantea Jetro, el sistema de organización que fue establecido, suena muy similar al sistema greco-romano establecido 1000 años después, en el futuro. Debían de haber líderes para los miles, líderes para los cienes, líderes para los 50 y líderes para los 10, tal como se ve en la imagen. En la imagen podemos ver cómo estaban distribuidos el ejército romano, ¿no? La centuria, el cohorte, la legión, todo ordenado. Este sistema de poder y orden que se establece en el pueblo de Israel debe reunirse regularmente. Este es un comité donde las reuniones van a ocurrir cuando sean necesarias y los jueces podrán tratar temas frecuentemente. En una comunidad, no hay que olvidar, en una comunidad de 3 millones van a haber muchos conflictos para resolver todos los días. En conclusión, Israel estaba bastante bien organizado, aún antes de haber recibido la ley. Las instrucciones y los mandamientos pudieron haber sido difundidos bastante rápido a las personas y los conflictos diarios eran resueltos rápidamente. Lo que se nos recuerda de esto también es que Jehová es un Dios de orden y estructura, no de caos y aleatoriedad. Este mismo orden existe en la actualidad en nuestra iglesia, donde el profeta no se encarga de todos los asuntos, sino que delega a los demás líderes para que puedan atender de tal manera que sea una iglesia de orden. Entonces ya vemos que Jetro le da un poderoso consejo a Moisés y Moisés empieza a aplicarlo, la distribución de cómo se va a hacer el pueblo de tal manera que los días de Moisés no sean tan agotados y él pueda hacer otras cosas o por lo menos descansar. Hay que recordar que es una persona de más de 80 años y en el desierto es muy complicado la vida. Ahora pasamos al siguiente capítulo, en el capítulo 19, versículo 1. En el mes tercero, dice, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí el pueblo de Israel. Recuerde que la zarza, hay que recordar, la zarza ardiente estaba en el Sinaí, que Moisés había estado viviendo allí antes de ir a la batalla contra el faraón. Eso no debemos olvidarlo. Vivió 40 años en el desierto. En cierto modo, Moisés está trayendo al pueblo de vuelta a casa, al menos a lo que él había sido para él, ¿no? La casa había sido el desierto. Moisés los trae a él. Moisés trae al pueblo de Israel a su casa prácticamente. Como resultado de todo lo que Dios había hecho por ellos, ¿había Israel cambiado bastante en los últimos 3 meses desde que salió de Egipto? ¿Cambió Israel? Sí y no. ¿En qué cambió? Sí cambió. ¿En qué cambió? En el sentido de que ellos ahora estaban completamente al tanto que el poder de Jehová no tenía límite y que Moisés era el hombre escogido para dirigir a Israel. Y ahora ellos tenían un temor positivo de Jehová. Tenían muy claro que el líder y profeta era Moisés. No olvidemos que para los judíos Moisés es uno de los más grandes profetas. ¿Había cambiado el pueblo de Israel? La otra pregunta es no, no cambió Israel. En el sentido de que su fe en Jehová todavía estaba minúscula, estaba pequeña. Ellos todavía no entendían que Jehová no era solo el Dios de Israel,
sino que era el único Dios, y punto. Ni tampoco podían captar la santidad del Dios más supremo. El Señor Dios está a punto de formar una relación nunca antes vista entre Dios y el hombre. Una relación de pacto es lo que está a punto de hacer. En Éxodo capítulo 19, al avanzar, versículo 2 dice que el pueblo de Israel acampa delante del monte. José Smith, y eso lo vamos a ver quizás en la próxima semana, José Smith habló con respecto a Moisés, con respecto a estos versículos, con respecto al pueblo de Israel. Él dijo, Moisés trató de traer a los hijos de Israel a la presencia de Dios a través del poder del sacerdocio, pero no pudo. Eso lo dijo José Smith. Qué curioso, ¿verdad? Solo encontramos enseñanzas del profeta José Smith. Pero José Smith también trató de traer los hijos, ¿verdad? Los hijos que se bautizaron a la presencia de Dios. La pregunta es, ¿pudo o no pudo? En Éxodo capítulo 19, versículo 5, nos dice que vosotros me seréis un tesoro especial entre los pueblos. Su gobierno, el gobierno que plantea Moisés, es la teocracia. Tenían a Dios para hacer sus leyes y a hombres escogidos por él para administrarlas. Él era su Dios y ellos eran su pueblo. Moisés recibió la palabra del Señor, de Dios mismo. Él era la boca de Dios para Aarón y Aarón enseñaba al pueblo, tanto en asuntos civiles como eclesiásticos. Ambos eran uno, no había distinción. Así será cuando se cumplan los propósitos de Dios, cuando el Señor sea rey sobre toda la tierra y Jerusalén su trono. La ley saldrá de Sión y la palabra del Señor de Jerusalén, dicen las profecías. El pacto que el Señor estaba a punto de hacer en el monte de Sinaí era fundamentalmente diferente que el pacto de Abraham. El pueblo de Israel tenía obligaciones que cumplir. La manera en cómo Dios iba a responder dependía en cómo Israel se comportara. Entonces vemos en el versículo 6 del capítulo 19 del Éxodo, dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. No olvidemos que el Señor tenía bendiciones reservadas para ellos que iban más allá de liberarlos de Egipto y de satisfacer su hambre y su sed físicos. Eso es lo de menos. El ser humano está pensando en comer, en satisfacer su sed, pero el Señor no está pensando en eso, está pensando en unas bendiciones celestiales. Él deseaba que llegaran a ser su pueblo del convenio, su especial tesoro, un pueblo santo. En la actualidad, las bendiciones de dicho convenio se extienden más allá de una sola nación o pueblo. Eso tenemos que entenderlo y saberlo. Ahora las bendiciones son para todo el mundo. Nota, la primera nota que hacemos. Es crucial darse cuenta de que la ley de Moisés hasta aún no había sido dada. El sacerdocio levítico aún no había sido separado del sacerdocio mayor. Ahí termina mi fin de la nota. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en los israelitas como recipientes de la ley menor, como que ellos recibieron la ley menor y el sacerdocio menor y las ordenanzas menores del templo. Pero en este momento, mientras acampan frente al Sinaí, no se está pensando en los dos sacerdocios, sino solamente en uno. Eso tenemos que entenderlo. La frase reino de sacerdotes que dice en el versículo 6, Dios no está pidiendo una tribu de sacerdotes, es decir, de levitas. Dios quiere todo un reino de sacerdotes. Estos serían sacerdotes bajo el sacerdocio de Melquisedec. Ahora, si tú crees que no existe tal cosa como un sacerdote del sacerdocio de Melquisedec, bueno, hay que leer en Hebreos capítulo 5, versículo 6. Ahí lo menciona.
Segunda nota, no olvidemos que los pueblos del Libro de Mormón solo tenían el sacerdocio de Melquisedec. Y hermano, ¿y eso dónde lo dice? Hay que entender que Leí no era levita. Entonces, ahí también termina la nota. Los llamamientos de sacerdote y sumo sacerdote eran de ese orden y no del arónico. Sacerdote y sumo sacerdote pertenecen al sacerdocio de Melquisedec, no al sacerdocio arónico. Esta es muy importante remarcar porque el Señor tiene la intención de dar el sacerdocio a todas las tribus y por el momento es el sacerdocio de Melquisedec. Esto alude a lo que solo podemos saber a través de la traducción de José Smith. José Smith ayudó, puso un poco más de pimienta en estos versículos, en el Éxodo capítulo 34, versículos 1 y 2, pero ahí tendríamos que leer la traducción del profeta José Smith que hizo estos capítulos que vamos a ver más adelante. Él dijo que el Señor primero tuvo la intención de darles la ley superior y el sacerdocio superior, es decir, hasta el incidente del becerro de oro. Dios estaba tratando de llevar a los israelitas al mismo alto y santo llamamiento, pero fallaron. Simple y llanamente tuvieron una oportunidad y la fallaron, la estropearon. La pregunta es, o el deseo es, ojalá que nosotros no cometamos el mismo error. Ese error obviamente que cometió el pueblo de Israel. Los santos deben ser un pueblo selecto, separado de todos los males del mundo, elegidos, virtuosos y santos. El Señor iba a hacer de la iglesia de Jesucristo un reino de sacerdotes, un pueblo santo, una generación escogida, como en los días de Noé. Eso lo dijo el presidente o el profeta José Smith. Lo que dijo José Smith es lo que Dios quería para su iglesia en sus inicios también, en los años 1830, pero le fallamos. Es decir, otra vez le hemos fallado. No pudimos hacerlo, pero la esperanza sigue. Miren lo que dijo una vez más. Los santos deben ser un pueblo selecto, separado de todos los males del mundo, elegidos, virtuosos y santos. El Señor iba a ser de la iglesia de Jesucristo un reino de sacerdotes, un pueblo santo, una generación escogida como en los días de Enoc. Qué gran esperanza que nos espera. Les insto a que presten atención estrictamente a los mandamientos de Dios, en particular a los 10 mandamientos. Mientras consideremos a Dios como nuestro soberano y respetemos sus leyes, estaremos libres de ataduras y estaremos protegidos del peligro externo. Dios no nos ha dejado solos para debatir sobre el bien y el mal en el área de la ética y la moralidad personal. Sus leyes están circunscritas en el Decálogo, los 10 mandamientos. Estas leyes encarnan nuestras relaciones con Dios, la familia y el prójimo. Sí, los 10 mandamientos y el sermón de la montaña son los principios básicos sobre los cuales se basa nuestra felicidad personal. Ignorarlos conducirá a la inevitable pérdida y ruina del carácter personal. Estos mandamientos, bueno, eso lo dijo el presidente Benson, ¿verdad? Eso lo dijo en el año 88, dijo, con respecto a los mandamientos. Nosotros tenemos que saber que estos mandamientos, sin embargo, no eran nuevos. Lo que van a ver a continuación, lo que da el pueblo de Israel. Habían sido conocidos por Adán y su posteridad, a quienes se les había ordenado vivirlas desde el principio. El Señor simplemente las reiteró a Moisés y a su pueblo. La pregunta que nos tenemos que hacer ahorita que vemos esta imagen es, ¿qué tan importantes son los 10 mandamientos para los países? Porque hablan de las personas deben cumplir los mandamientos.
¿Y los países? ¿Para los gobiernos? Bueno, les comento, aquí en Estados Unidos hay, lo que ven en una imagen al lado izquierdo, una talla de piedra gigante de Moisés, sosteniendo las dos tablas de la ley. Es la figura central en la fachada trasera del edificio de la Corte Suprema que vemos en el lado derecho. Moisés está tallado en la fachada de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el centro, sosteniendo ahí, como vemos, los 10 mandamientos. ¿Alguien puede medir el impacto de los 10 mandamientos en la historia del mundo? ¿Dónde estaría la civilización sin ellos? ¿Sin estos mandamientos? Es la pregunta. ¿Dónde estaríamos individualmente sin esta guía de moralidad? Es verdad que fue dada al pueblo hebreo, pero también aplica para todo el mundo. Y muchísimos han sido guiados por estos mandamientos. Los 10 mandamientos son esenciales para la existencia de hombres y mujeres en la sociedad y una base legal necesaria para la civilización. Ojalá, ojalá que nuestros países, todos los países lo tengan presente y puedan servir de inspiración los mandamientos. Hace algunos años, por si acaso antes hago un paréntesis, hace algunos años, muchos años atrás, Cecil DeMille, la pregunta es quién es él, ¿no? Él es el productor de la épica película Los 10 Mandamientos, hermosa película que hace, bueno, hace muchísimos años se dio, ¿no? Con Charlton Heston. Él pronunció, el productor de la película, él pronunció un discurso en el que planteó la apremiante necesidad de realizar esa gran película. Él dijo, muchos hoy en esta llamada sociedad moderna, dijo, hace años dijo todavía eso, y materialista, esta sociedad materialista, piensan que estos mandamientos son un poco arcaicos, dijo. Arcaicos quiere decir antiguos, pues, ¿no? Pero nuestro Señor Dios, le reveló a Moisés en el monte Sinaí los grandes principios rectores a los que todos estamos sujetos y por los cuales el hombre será juzgado. Moisés recibió estos mandamientos 2 veces, en cada ocasión escritos por el dedo del Señor en tablas de piedra. Eso dijo Cecil DeMille, ¿no? El productor de la película famosa de los 10 mandamientos. A pesar que son arcaicos, que la gente considera que son arcaicos, eso todavía pues inspira a las personas y hace que las personas al obedecerlas puedan vivir felices. Ahora vamos a entrar un poco ya de lleno a lo que es el capítulo 20. Pero antes de ello, antes de poder entrar a los 10 mandamientos, veamos el versículo 1 del capítulo 20, el capítulo 20 del Éxodo. ¿No dice? Y habló Dios todas estas palabras diciendo. Aquí yo lo puse porque no menciona mandamientos. Lo que dice son palabras. Y esto está en todas las versiones de las escrituras. Hago esta mención porque muchos estudiosos mencionan que no son mandamientos, por si acaso, sino palabras, ya que son más de 600 leyes dadas a Moisés que reciben en el desierto. No solamente reciben los 10 mandamientos, sino reciben más de 600 leyes que tiene que cumplir el pueblo de Israel. Obvio, las principales son las 10. No olvidemos que Moisés ha traído al pueblo hebreo, que son más de 3 millones de personas al desierto del Sinaí, un desierto con muchas necesidades y supuestamente sin un rumbo. Todo ser humano necesita un rumbo en la vida, hay que recordar eso, porque vienen preguntas existenciales comunes. ¿A dónde vamos? Se tenía que preguntar la gente. ¿Cuál es el fin de toda esta travesía? ¿Cuál es el objetivo? O sea, ¿para qué salimos? ¿Vamos a vivir o no en el desierto? ¿Construimos o no una casa? Esas son las preguntas básicas que se hacía el pueblo de Israel. ¿Nuestros hijos vivirán siempre en el desierto? Para ellos son dados los mandamientos. Para eso son dados los mandamientos. Moisés, al liderar a este pueblo, necesita que se establezcan normas, principios, un sistema político para tribus errantes como son los hebreos. Nota, ¿por qué Dios dio la ley? Es una pregunta. ¿Por qué?
En Gálatas capítulo 3, versículo 19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Gálatas capítulo 3, versículo 19. A buscarle ese versículo. ¿Por qué Dios dio la ley entonces? ¿Para qué sirve? Fue dada, dice Gálatas, o añadida a causa de las transgresiones. Si el pueblo no transgredía, obviamente no había leyes. Nota, otra nota. También es bueno recordar, ahorita vamos a empezar a leer los mandamientos, hay que recordar de que Moisés, aquí en el Sinaí, es donde escribe el Génesis, ¿no? Ese libro hermoso que ya hemos leído. En el desierto lo escribe. Ahora entramos a Éxodo, ya un poco más a los versículos de los mandamientos, en el capítulo 20, versículo 2 y 3. Él dice, yo soy Jehová tu Dios, versículo 2, ¿no? Que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Acá vemos cómo se vería y se vio los escritos al comienzo. La numeración de los versículos, yo he puesto los dos versículos en la parte superior y también lo he puesto en la parte inferior sin números. Sin números era el comienzo. La numeración fue puesta muchísimos años después. Eso tenemos que saberlo. La numeración de los versículos, versículo 2, versículo 3, eso se puso muchísimos años después, cientos, miles de años después. Moisés, cuando hablaba al pueblo de Israel, no lo hacía, bueno, ahora, capítulo 20, tomen nota, versículo 1, versículo 2, yo soy Jehová tu Dios, versículo 3, no tendrás Dios. No, no fue así. Y eso lo sabemos. Entonces, al saber de que Moisés no habló de esa manera, una controversia que se discute es la enumeración de los mandamientos o las palabras. Y nosotros encontramos que en la escritura original, el primer mandamiento no era, no tendrás dioses delante de mí, como dice el versículo 3. Más bien era el versículo 2. Yo soy Jehová tu Dios, quien te trajo fuera de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Así que la primera declaración o principio de Dios es identificarse él mismo como el gran Yahvé. Esto era sumamente importante y necesario porque todos los dioses tenían nombres y uno necesitaba saber. El pueblo de Israel necesitaba saber cuál Dios estaba comunicando sus instrucciones. Y por lo tanto, el Dios de los hebreos le dio a su pueblo de Israel su nombre, Yahvé o Jehová. Yo soy Yahvé tu Dios, yo soy Jehová tu Dios. Yahvé o Jehová es lo mismo, ¿verdad? Es el mismo significado. Aquí Dios, Jehová, está diciéndole claro a Moisés y a Israel quién está hablando. Tenemos que tener en cuenta que en aquel momento el pueblo de Israel todavía no entendía completamente el concepto que había un solo Dios, un Dios en toda la existencia. Y Jehová está también diciéndolo muy claramente que Él era el Dios de los hebreos. Nota. Se supone que sabemos que al comienzo la Biblia no fue tal como está ahora. Es decir, por nombres, por capítulos y por versículos. En otras palabras, los profetas no hablaron o dictaron lo que está escrito en la Biblia mencionando cada capítulo y versículo. No es así. Todo fue un escrito en bloques, como si fuese una carta o como si fuese un sermón. Es así como lo fueron encontrados, es así como han sido encontrados los rollos y de ahí se pudo dividir. Todo esto es gracias a Stephen Langton, un sacerdote francés. Es el que puso los capítulos a la Biblia. Y eso estamos hablando nosotros del año 1200 después de Cristo, más o menos.
Qué difícil debe haber sido leer las escrituras en ese tiempo. Imagínate leer Isaías, que tiene 66 capítulos, pero lo vas a leer ahora sin capítulos y versículos. Ahora, después, el francés también, el impresor Robert Estienne, en el año 1500, miren, 1500, es el que puso los versículos a los capítulos de la Biblia. Obvio, para una mejor impresión y se pueda buscar lo que uno necesita. Esas divisiones son las que han quedado hasta el día de hoy y son las que todas las versiones de las Biblias las usan. Ahora, si estás pensando que solamente sucedió con la Biblia, estás equivocado. Porque en el libro de Mormón, nuestro gran libro de Mormón, también fue lo mismo. Y eso que es casi reciente, porque es en los años 1800. José Smith tradujo el libro de Mormón por el don y el poder de Dios, pero en el proceso de dictado, transcripción, copiado, tipografiado e impresión, se produjeron algunos errores humanos. Es lo que dicen. Poco después de la primera impresión del libro de Mormón en 1830, los lectores comenzaron a descubrir errores tipográficos. Ejemplo, ¿qué es un error tipográfico? Un ejemplo, en lugar de decir mamá, decía mama. En lugar de decir la, decía al. Ese es un error tipográfico. Le falta la tilde, cambiaste una palabra por otra. Eso a veces ocurre y es normal también. Pero eso ocurrió en el libro de Mormón en los años 1800. Eso fue en la primera edición que hizo el profeta José Smith del libro de Mormón. Ahora, eso es lo que dice, esos errores ortográficos también que había, ¿no? Todos ya sabemos lo que es la ortografía y otras más errores que encontraron. Entonces, el profeta José Smith y Oliver Cowdery hicieron más de 1000 correcciones para la segunda edición de 1837. Explico esto para entender cómo se hizo la Biblia. Correcto. Miren, en el año 1830 se hace la primera edición del Libro de Mormón. 7 años después, en el año 1837, el profeta José Smith y Oliver Cowdery, quien fue el escribiente, hacen más de 1000 correcciones. 1000 correcciones a un libro de 500 páginas, como tenía en su origen el Libro de Mormón. Menos de 500 páginas porque no tenían ni títulos, nada. Menos todavía. 1000 errores. Y para la tercera edición, 3 años después de 1840, José Smith realizó correcciones adicionales después de hacer una meticulosa revisión profética, comparando el manuscrito original con el texto impreso. En el año 1879, el elder Orson Pratt es el que dividió en capítulos más cortos el libro de Mormón y en versículos que se mantienen hasta el día de hoy. Si esto sucedió, ¿por qué lo comento? Si esto sucedió con el libro de Mormón, que ha sido dado recién hace unos años, ahora pues imaginemos los cambios que ha tenido la Biblia. Es muy, pero muy complicado. Así que tengamos paciencia y buen humor con la lectura y sigamos aprendiendo. Me encanta a mí, es una opinión personal, que el primer mandamiento no sea no tendrás dioses ajenos, sino el primer mandamiento es yo soy Jehová tu Dios. Te estoy quedando claro quién soy y obviamente me presento ante ti. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Por si acaso no vas a tener dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento está dentro, obviamente no tendrás dioses ajenos a mí. ¿No? Tal como dice en la parte inferior no hay versículos, así fue puesto, pero obviamente ya hemos visto que alguien lo puso los versículos y lo puso pues de esa manera. Al seguir viendo, avanzando, en el Éxodo capítulo 20, versículos 2 y 3, ahora vamos a analizar lo que es yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora vamos a analizar el primer mandamiento, la primera palabra, como algunos llaman, ¿no?
Ciertamente el significado más obvio de este pasaje es que no debemos adorar al dios del sol, al dios de la luna, a Zeus, a Baal, ni a ningún otro dios falso. Para los israelitas este fue quizás el más difícil de cumplir los 10 mandamientos. Su destrucción final a manos de los babilonios se debió a que no guardaron este mandamiento. Esto lo veremos muchos años después. Baal era el dios elegido por el pueblo de Israel, no fue elegido Jehová. Es algo terrible lo que sucedió. Antes de la conquista babilónica, los judíos tenían tantos otros dioses como ciudades tenían en Israel. Los altares construidos para ellos eran tan numerosos como sus calles. ¿Y dónde dice eso? Jeremías capítulo 11, versículo 13. Dice, porque según el número de tus ciudades, fueron tus dioses, oh Judá. Y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Qué terrible. En la sociedad moderna, Baal ya no tiene su atractivo. La idolatría ahora toma otras formas. Algunos adoran al Dios de la ciencia, los estudiosos, obviamente, al Dios de la evolución, los que van mucho más allá de la vista, al Dios de la tecnología, los que quieren saber todo lo moderno, al Dios del ateísmo, al Dios del materialismo, al Dios del poder, al Dios de la vanidad. Es un pecado muy recurrido por muchos, la vanidad, o al Dios de la fama. La idolatría moderna toma muchas formas, incluso tan numerosas como las ciudades y calles de nuestros países. Sin embargo, el hombre carnal tiende a dejar que su lealtad se desvíe hacia los ídolos. Por ejemplo, nos maravillamos con las computadoras e Internet que permiten la transmisión de datos a una velocidad notable. Estamos verdaderamente agradecidos por estos servidores electrónicos. Pero si dejamos que se apoderen de nuestro tiempo, pervierten, pervierten nuestro potencial o envenenan nuestra mente con pornografía. Dejarán de ser sirvientes y se convertirán en falsos dioses. El maestro Jesucristo advirtió en Doctrina y Convenios capítulo 1 versículo 16, dice lo siguiente: no buscan al Señor para establecer su justicia. Ante todo hombre andan por su propio camino y en pos de la imagen de su propio Dios, cuya imagen es a semejanza del mundo y cuya sustancia es la de un ídolo que se envejece y perecerá en Babilonia. Sí, Babilonia la grande que caerá. Fin de la cita. Puede también que nunca nos hayamos inclinado ante un becerro de oro. En esta actualidad es complicado que alguien se incline ante un becerro, pero aún podemos adorar el oro. Recientemente un amigo mío tenía una cadena de oro en el cuello valorizada en $17,000 y una cadena en la mano cuyo valor era de $3,000. ¿Hay algún hombre o mujer que pueda decir honestamente que nunca ha puesto sus ambiciones o su vanidad por encima de Dios? ¿O adoraba a la carne más que a Dios? ¿O adoró el brillo blanco azulado de un diamante fino? ¿O la adoración a la música o a un cantante? ¿O incluso se adoró a sí mismo por encima de la adoración de Dios? Los dioses falsos solo pueden conducir a callejones sin salida. Para que nuestro viaje por la vida tenga éxito, debemos seguir la dirección divina. El gran mandamiento de la vida es amar al Señor. Amar a Dios con todo el corazón, el alma, la mente y las fuerzas lo consume todo y lo abarca todo. No es un esfuerzo tibio, es el compromiso total de nuestro propio ser, física, mental y emocional y espiritualmente al amor del Señor. Nuestros deseos, ya sean espirituales, temporales, nuestros pensamientos y afectos deben estar centrados en el Señor. Ese es el consejo de los profetas. ¿Por qué Dios puso primero el primer mandamiento? Porque Él sabía que si verdaderamente lo amábamos, querríamos guardar todos sus otros mandamientos. Debemos poner a Dios al frente de todo lo demás en nuestras vidas. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, todas las demás cosas caen en el lugar que les corresponde o desaparecen de nuestras vidas. Nuestro amor al Señor regirá las demandas de nuestro afecto, las demandas de nuestro tiempo, los intereses que perseguimos y el orden de nuestras prioridades. Debemos poner a Dios por delante de todos los demás
en nuestras vidas. Ese es el primer mandamiento. Éxodo capítulo 12, versículo 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa alguna que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. El segundo mandamiento o palabra. Este debe ser recordado como uno de los mandamientos más importantes de todos los mandamientos para el pueblo hebreo. Como uno que probablemente es el principio más transgredido por el pueblo de Dios a través de la totalidad de la Biblia. Y esto es porque la naturaleza insidiosa de la idolatría se muestra en maneras que la gente del tiempo de la era de la Biblia, ni nosotros, la era moderna, espera. Observa cómo hay 4 principios identificables establecidos en la segunda palabra. Dice en el versículo 4, 5 y 6. Ningún otro Dios. No harás imágenes o símbolos de deidades. No adorarás imágenes o símbolos. Y hay castigo por violar los 3 principios anteriores. Y este castigo va a ir más allá de tu tiempo y va a afectar a tus hijos. Cuando Jehová le dice a Israel que no deben tener otros dioses, no es solamente un pintoresco decir algo, una burla, una risa. El pueblo hebreo absolutamente creía que había otros dioses en existencia. Dioses que eran otros dioses para otras naciones y personas. En este momento, lo que Israel entendió de lo que Dios quería decir de esto era que Él debía ser el único Dios que se les permitía a ellos tener. Y la razón para esta prohibición en contra de estas imágenes de dioses tiene 2 objetivos. El primer objetivo, ninguna representación de Jehová puede posiblemente ser adecuada o suficientemente santa. Segundo, el Señor no es de este mundo y por lo tanto no hay nada que un hombre pueda hacer con sus manos o mente y nada puede existir en un ambiente físico que podrá captar la imagen de Dios. El Señor no es parte de esta creación. Él está por encima de todas las cosas, ya que es el hacedor de nuestras vidas. Por lo tanto, cualquier intento de representación de su imagen es erróneo. Y aquí en Éxodo capítulo 20 lo llama en contra de su voluntad. En el versículo 4 menciona que no se hagan ninguna imagen. Todo Dios corrupto conocido desde el tiempo de la humanidad, justo hasta el tiempo del Éxodo, tenía algún tipo de representación familiar visible, como hemos visto los dioses egipcios, ¿no? Caras de animales, cuerpos de personas mezclados. Entonces aquí Dios da la orden, nada de imágenes, nada. Ahora, entonces, ¿cómo vamos a hacer posible adorar? Aun cuando muchas veces, obviamente, uno necesita saber cómo era, el Señor dice, no, nada que ver, a mí no me hagas ninguna imagen. Por primera vez un Dios, Jehová, hace una instrucción inflexible que absolutamente ninguna representación, ningún símbolo de ninguna clase debe ser hecho de su persona. No olvidemos que el hombre es una criatura orientada hacia lo visual, quiere ver, quiere mirar algo, una imagen tener. Nosotros necesitamos mirar nuestras vidas y ver si estamos adorando imágenes esculpidas quizás. Pero vemos que hay becerros de oro por todas partes hoy en día. Imágenes tangibles como automóviles, otras quizás sean intangibles. Cuando algo derrocha de nuestro tiempo, compromete nuestra lealtad o confunde nuestras prioridades para que Dios y su obra queden en segundo lugar, ahí estamos coqueteando con la idolatría. Entonces, nosotros debemos saber de que adorar imágenes esculpidas modernas todavía resultan confusión, corrupción, un corazón dividido. Nosotros tenemos que saber que la política del Antiguo Testamento de no tolerar la adoración de ídolos debería ser un modelo para nosotros hoy. A los israelitas se les ordenó no inclinarse ni servir a los ídolos.
Debían romperlos, quemarlos, aborrecerlos y detestarlos. Eso dice más adelante en el Éxodo capítulo 34, versículo 13. ¿No? Eso es lo que deben hacer con las imágenes. Romper, quemarlo, aborrecerlo, detestarlo. Entonces, nosotros tenemos que tener un poquito mayor control, saber de que no podemos hacer una imagen de Dios, no podemos adorar una imagen de Dios. La idea es saber de que Dios existe, es real. No nos podemos inclinar a una imagen. Éxodo capítulo 20, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. La tercera palabra es lo que no debemos de usar, ¿no? El tercer mandamiento es que no debemos de usar el nombre de Dios en vano. ¿Cuál es el nombre de Dios? Yahvé o Jehová. Dios no es el nombre de Dios. Dios es solo una referencia general a Jehová. El principio del tercer mandamiento no es acerca de la pronunciación incorrecta en su santo nombre, sino que es acerca del mal uso de su santo nombre. Eso es lo que ocurre normalmente, ¿no? Le damos mal uso, profanamos el nombre de Dios. Es una gran ofensa al Espíritu. Todo el pueblo estaba obligado a observar esta ley, y si no lo hacían, la pena era muy severa. El Señor exigió no solo a los hijos de Israel que observaran este mandamiento, sino también al extranjero que vivía con ellos. El castigo por quebrantar los mandamientos era la muerte. Es un castigo terrible, pero entonces el crimen era algo grande. Supongamos que todos los que tomaron el nombre del Señor en vano fueran ahora castigados con la muerte. Imaginemos eso. Muchos tendríamos que morir. Veamos qué dice el Levítico en el versículo 20, en el capítulo 24. Dice que dos hombres están discutiendo, ¿no? En el capítulo 24, versículo 13 al 16. Dos hombres se ponen a discutir y obviamente que uno menciona el nombre de Dios. Lo escucharon y obviamente lo atrapa. Y a ser juzgado. Y en el versículo 13 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento y todos los que lo oyeren pongan sus manos sobre la cabeza de él. ¿Pero para qué van a poner las manos sobre la cabeza de él? ¿Para bendecirlo? No, para apedrearlo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijera a su Dios, llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Fin del versículo, fin de la cita. Qué curioso. Entonces nosotros tenemos que saber de que no podemos profanar el nombre de Dios. Si estaba mal en los días de Moisés tomar el nombre del Señor en vano, ¿no está mal ahora la pregunta? Si un hombre fuera apedreado hasta la muerte por blasfemar el nombre del Señor en ese momento, ¿cuál debería ser la pena ahora? Fue muerto por orden del Señor. Una vez más, les doy la cita. Levíticos capítulo 24. Pueden leer esa historia del versículo 13 al 16. ¿Cuál debería ser ahora la pena? Esto muestra que el Señor quiere que todos los hombres honren su santo nombre. Tengamos cuidado. Éxodo capítulo 20, versículo del 8 al 2, del 8 al 2 al 11. Acuérdate del día de reposo, ¿no? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, dice el versículo 9. Ahora vemos el cuarto mandamiento, la cuarta palabra, ¿no? Vemos que el versículo 8 menciona el día de reposo y este día no es domingo, sino sábado. En hebreo el sábado se conoce como el Shabbat. Antes de empezar a poder ver este día santo, tenemos que tener claro que desde el origen del Génesis existió los 7 días de la semana y Dios descansó el séptimo día de toda su obra. ¿Por qué? El Señor asigna este día. Y aquí, obviamente, menciona que el ser humano, las personas también tienen que tener un día de reposo. ¡Qué bueno!
Deberíamos festejar nosotros, deberíamos estar agradecidos. Sería terrible que no establezca un día de descanso. Entonces seríamos esclavos, pero a veces no lo entendemos así. Es un día para deshacerse de intereses egoístas, actividades absorbentes. Es una señal entre el Señor y sus hijos para siempre. Es un día para adorar, expresar nuestra gratitud y aprecio al Señor. Es un día en que los cuerpos pueden descansar, las mentes relajarse y los espíritus crecer. No, el Señor lo que da a entender es que Él quiere tres cosas, requiere de nosotros en el día de reposo. Tres cosas. Primero, que nos mantengamos sin mancha del mundo. Segundo, ir a la casa de oración y ofrecer nuestros sacramentos. Y tercero, descansar de nuestros trabajos. Olvidar que es el día del Señor, como parece que hacemos algunos de nosotros. Eso demostramos ingratitud. Nosotros en la actualidad nos reunimos los domingos. ¿Por qué no el sábado? Porque ahora participamos de la Santa Cena en el día de reposo en recuerdo de la expiación de Jesucristo. Una vez más, hacemos convenio de que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros su santo nombre y recordarlo siempre. Por lo tanto, nos reunimos los domingos en señal de que Cristo resucitó el primer día de la semana y es un día de fiesta, es un día de gloria donde debemos participar de nuestros sacramentos. Ese es el motivo por el cual nosotros nos reunimos los domingos. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre. Quinto mandamiento o la quinta palabra, Jehová está diciendo que nosotros vamos a recibir bendiciones de una vida más larga y abundante en la tierra al tratar a nuestros padres con amor y respeto y cuidado como Dios espera de nosotros. De hecho, esto es nuestro deber. Quizás hayan oído de Facundo Cabral, algo breve voy a contarles, les contaré la historia de su vida, que él mismo lo contó, de su padre. Facundo Cabral fue casi un cantante, un trovador, le llaman, ¿no? Su padre se fue de la casa, él comentó, antes de que él naciera. Luego Sara, la madre de Cabral, de Facundo Cabral, fue echada de la casa donde alquilaban junto a sus pequeños hijos. Y Facundo no tuvo un techo donde nacer. Su madre embarazada se fue echada a la casa y el papá los abandonó. Por ello, él hizo una canción ya de adulto, ¿no? Yo no soy de aquí, ni soy de allá, se llamó. Una canción muy bonita, muy hermosa y muy conocida. Él contaría que nació en una de las calles de Argentina como presagio de lo que más adelante la vida le depararía, sin sabores, lucha y mucho aprendizaje. Una noche, dice él, tras terminar un concierto, Facundo, con 46 años de edad, encima se llevó una gran sorpresa. En el pasillo lo esperaba su padre. Lo reconocí porque era igual a la foto que mi madre siempre había guardado, pero con el pelo canoso. Lo reconocí en el acto porque siempre vi esa foto, contaba Cabral. Mi padre era todo un caballerazo, era todo lo contrario a mí. Era muy elegante, siempre muy bien apuesto. Estaba allí y me quedé congelado. Este era el primer encuentro con mi padre. ¿Se imaginan la tormenta de emociones, pensamientos y nervios que azotaban dentro de aquel hombre que paseaba su música por el mundo pregonando la paz, el perdón y el amor? ¿Qué tenía que hacer yo? Un día, Cabral dijo sobre su padre: mi padre agotó el odio en mí. Lo odié profundamente. Había dejado sola a mi madre, con 7 hijos en un desierto de la ciudad insoportable. Murieron 4 de hambre y frío en ese tiempo. Sobrevivimos de milagro 3. Y ahora estaba frente a él, con todo el derecho de decirle todo lo que mi corazón guardaba. En ese momento, el recuerdo de las palabras de su madre retumbaron en su cabeza. Lo que le dijo a su madre hace años había sido: vos que caminás tanto algún día, te vas a encontrar con tu padre.
no cometas el error de juzgarlo. Recuerda el mandamiento: honrarás al padre y a la madre. Segundo, ese hombre que vas a tener enfrente es el hombre que más amé, más amo y más he amado, y más ha amado tu madre. Tercero, lo que corresponde es que le des un abrazo y las gracias, porque por él estás gozando las maravillas de Dios en el mundo. ¿Qué hizo Facundo? Él dice: por eso cuando vi a mi padre nos acercamos, nos abrazamos y fuimos grandes amigos hasta el final de sus días. Aquella vez me liberé. Dije: mi Dios, qué maravilloso es vivir sin odio. Me costó años perdonar y pude hacerlo en un segundo y me sentí tan bien. Aprendamos también a ser misericordiosos con nuestros padres, quienes quizás, habiendo cometido errores en su crianza, casi siempre hicieron lo mejor que supieron. Que siempre los perdonemos como desearíamos ser perdonados por nuestros propios hijos por los errores que cometemos. Hermoso y maravilloso, y siempre debemos recordar el quinto mandamiento: honrar padre y madre. Al avanzar, vemos en el capítulo 20, versículo 13, no matarás. El sexto mandamiento, la sexta palabra, es una prohibición en contra de la matanza a los seres humanos, pero para poder entender la manera tan estrecha en la que debemos tomar este mandamiento, debemos ver la palabra matar como asesinar. Este mandamiento no trata acerca de matar en el sentido general. Se refiere solo al matar injustamente, ya sea intencionalmente o sin intención. No quiere decir ejecutar en un sentido de llevar a cabo una sentencia judicial completamente legal. No quiere decir ejecutar como llevando a cabo una sentencia judicial completamente legal en el sentido de cuando un enemigo en una batalla, matar a un intruso en defensa propia. Asesinar es una muy buena traducción. Debería decir no asesinar. Por ejemplo, este mandamiento no aplica a alguien cuando está en la guerra, a un soldado. Si vamos a la historia del Éxodo, en este punto el pueblo hebreo ya había tenido su primera guerra, donde tuvieron que matar para poder ganar y sobrevivir. Aquí lo que se refiere es el asesinato premeditado. Para eso no hay perdón. La intención de unos aquí importa. El homicidio es un delito diferente y un pecado diferente. Si solamente vamos a leer el versículo 3 y nada más, no aplicaría, porque Moisés, hay que recordar que mató a un egipcio. ¿Recordemos? Moisés cometió homicidio o mató. Moisés cometió un homicidio involuntario al matar al egipcio. En los tiempos de Moisés el asesinato se castigaba con la muerte, pero el homicidio involuntario se castigaba con el destierro a una ciudad designada para el homicidio involuntario. El castigo de Moisés, por así decirlo, fue cuando se fue de Egipto. Él se fue al desierto por 40 años. Entonces, tenemos que entender y saber de que no se refiere a matar por matar. Esto se refiere al asesinato, a matar voluntaria o premeditadamente. Y eso lo tenemos que tener bien claro nosotros. Al avanzar, vemos en Éxodo capítulo 20, versículo 14, no cometerás adulterio. Es el séptimo mandamiento, la séptima palabra. Cuando los hebreos hablan del adulterio, ellos querían decir infidelidad a tu compañero de unión. No tenía que ser un acto de conocimiento público, de tener sexo con otro para ser considerado adulterio en esa época, aunque en la mayoría de las ocasiones eso era lo que ocurría. Lo que consistía adulterio y las pruebas propias y castigos para el mismo cambiaron considerablemente con el tiempo, pues, ¿no? Esto cambia con el tiempo. Cuando llega Cristo ya es diferente. Los hijos tienen derecho a nacer dentro de los lazos del matrimonio y a ser criados por un padre y una madre
que honren los votos matrimoniales con total fidelidad. Eso dice la familia, una proclamación para el mundo. Pero el adulterio pone en peligro estos dos derechos: el derecho de un niño a nacer dentro de los lazos del matrimonio y el derecho de un niño a ser criado por padres que están fielmente casados entre sí. Hay que recordar de que este versículo es tratado en el Nuevo Testamento, lo encontramos en el capítulo 8 de Juan, ¿no? Dice el versículo del 1 al 11, dice, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Estoy narrando lo que dice Juan, capítulo 8, con respecto a este versículo. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarle. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, dijeron a Jesús, Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban deteniendo una trampa para tener de qué acusarlo, pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Versículo 7, y como ellos lo acosaran con preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de vosotros que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, versículo 8, siguió escribiendo en el suelo. Versículo 9, al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los demás viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía ahí. Entonces se incorporó Jesús y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. ¿Por qué no cumplió la ley el maestro? ¿Acaso Jesús abolió la ley dada? Lo que hace el maestro es poder dejar ir a la mujer. No la condena porque no es testigo de lo que ha sucedido. No solamente la mujer cometió el adulterio, sino el hombre también, pero no estaba presente. Las grandes palabras de Jesús a la mujer fueron vete y no peques más. Palabras de consuelo y que la dignifican a la mujer. En Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28 también trata del adulterio. Jesús. Él dice, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Eso es con respecto al capítulo 20, versículo 14 y al séptimo mandamiento, ¿no? No cometer adulterio. Éxodo capítulo 20, versículo 15, no hurtarás, no robar, ¿no? Ese es el sinónimo. Obviamente el ponerte algo en el bolsillo es un delito y un pecado, ¿no? Pero en la economía de Dios, el obtener algo por medio del engaño, aun si es técnicamente legal y por ende no es un crimen, no indica que es un robo. Dios le dijo a Adán que comiera su pan, ¿no? Con el sudor de su frente. Satanás nos dice que tomemos el pan de otra persona. Seguro que suena más fácil. El hombre natural busca algo a cambio de nada. Robar es precisamente eso. No debemos tomar lo que no es nuestro. El asesinato es quitar la vida. El adulterio es quitar la virtud. Robar es tomar propiedad. Cuando una persona honesta empieza a robar, suele haber otro problema. Robar es demasiado común en todo el mundo. El robo adopta muchas formas, incluido el hurto en tiendas, llevarse autos, estéreos, juegos de video, otros artículos que pertenecen a otra persona, robar tiempo, dinero, mercancías a los patrones, robarle al gobierno mediante el mal uso del dinero de los contribuyentes o hacer afirmaciones falsas en nuestras declaraciones de impuestos sobre las rentas, pedir prestado sin ninguna intención de devolver, los robos a diario que se ven en los supermercados, robos por productos insignificantes, o tratar de que a la hora que vamos a pagar a la cajera no se dé cuenta y que me pueda cobrar menos. Nadie ha ganado nunca de valor por robo. El Elder Oaks, en La Leona del año 86, en noviembre, dijo, el primo del robo es el fraude, que se beneficia mintiendo sobre un hecho esencial para una transacción. Robamos cuando nos aprovechamos de los demás, cuando nos necesitan.
pero aumentamos el pago. Cuando tenemos algo y aumentamos el precio para aprovecharnos del que lo necesita. Robamos cuando no pagamos nuestros impuestos, las cuentas de gastos abultadas y cosas. La institución puede soportar la pérdida de dinero, pero el individuo no puede permitirse la pérdida del respeto por sí mismo. Robamos cuando no damos al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, cuando no diezmamos. Cuando no diezmamos, estamos robando a Dios. Y cuando no damos nuestras ofrendas de ayuno, estamos robando al prójimo. Fin de la cita. Eso dijo el elder Oaks. José Smith, eso está en Historia de la Iglesia, dijo lo siguiente: cuando tengas hambre, no robes. Venid a mí y yo os alimentaré. Qué bonito. Cuando una persona tiene necesidad, quizás se cruza por la mente el robar. José Smith dijo, el profeta José Smith dijo, cuando tengas eso, no tengas dinero y tengas hambre y quieres comprar tus cosas de primera necesidad como son los alimentos, no robes. Ven a mí y yo os alimentaré. Que eso sea el consejo, que nosotros podamos decir también lo mismo. Éxodo capítulo 20, versículo 16. Entramos al noveno mandamiento, versículo o palabra. No dirás contra tu prójimo falso testimonio. Durante siglos este mandamiento solo se presenta como no mentir. Al igual que nosotros debemos ser muy cuidadosos cuando nosotros ocasionamos usar el nombre de Dios, nosotros debemos también ser muy cuidadosos de lo que nosotros decimos de otras personas, particularmente si es de una naturaleza negativa. Cuando nosotros murmuramos o acusamos a alguien de algo que nosotros no tenemos conocimiento inmediato, nosotros estamos en peligro de transgredir el principio de este noveno mandamiento. Una cosa es mentir, otra es mentir sobre otra persona. Una cosa es decir yo lo hice, yo no lo hice, otra es hacer la acusación, él lo hizo. Si bien está mal mentir sobre uno mismo, es mucho peor mentir sobre los demás. No se trata de grados de lo que se está mal, pero se explica de esta manera para poder entenderlo. No debemos cometer perjurio, lo que se llama, ¿no? Ese es falso testimonio. Nosotros debemos saber de que debemos hablar mejor lo bueno del prójimo, no lo malo. El presidente Hunter dijo que este mandamiento incluye chismes, calumnias, escándalos, criticar, calumniar, hablar mal, están en la misma categoría de malas prácticas. En lugar de eso, debemos, por el Espíritu de Dios, amar a sus semejantes y hablar bien de ellos, magnificando sus virtudes. Eso dijo el presidente Hunter. Éxodo capítulo 20, versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo. Bueno, no codiciarás la esposa, ni el siervo, ni los animales. El 10º mandamiento. El 10º mandamiento dice que ahora en un lenguaje sencillo es el codiciar, quiere decir que quieres algo con mucho capricho, que tú harías cualquier cosa para obtenerlo, o que alguien tiene lo que tú no tienes, y eso te hace que lo envidies tanto que te amarga. O aún más común, que alguien tiene algo que tú no tienes y para ti es injusto, porque tú te lo mereces más que ellos. Al final del versículo menciona los animales como muestra de riquezas, ¿no? Debido a que los israelitas eran primordialmente pastores, pues, ¿no? Para ellos era quien tenía más animales, ya lo codiciaba. Era interesante saber, o vemos aquí en la lámina cómo se ve a un niño que tiene un pequeño helado, mientras la niña tiene un helado gigante. Obviamente al niño ya no le interesa su helado, ¿no? Sino le interesa el helado de la niña, pues, ¿no? Codicia. Eh, el maestro Jesucristo dijo en Lucas capítulo 12, versículo 15, y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Eso dijo en el Lucas capítulo 12, versículos 15. Entonces, nosotros podemos ver en esto que los mandamientos también vemos de que están todos relacionados.
Es el hombre que codicia los bienes de su prójimo, el que roba, ¿no? Eh, Muchos codician, muchos desean cosas y para eso se ha dado los mandamientos. Los mandamientos se ha dado para que nosotros podamos gobernarnos de una mejor manera. Para terminar, ya que hemos visto eh, los mandamientos, quisiera leer lo que dijo el presidente Nelson, pero para ello el Señor termina dando instrucciones de los sacrificios en el Éxodo capítulo 20, versículo 24-25, diciendo, altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos, ¿no? Eso es lo que él dice y nos aconseja siempre de que los sacrificios son lo que hace que el hombre venga a Cristo. En la actualidad no se pide sacrificios. ¿Por qué? Porque el sacrificio está en esa reunión sacramental que celebramos todos los domingos, como es la Santa Cena. El presidente Nelson, ahora sí quisiera leer lo que dijo al final. Dice, sobre nuestros hombros descansa la responsabilidad de mantener la fe en nuestra generación. En nosotros radica el cumplimiento de lo que se ha profetizado. Nosotros, el Israel moderno, estamos destinados a ser un reino de sacerdotes y gente santa. Sabemos que somos hijos del convenio. Eso dijo el presidente Nelson, ¿no? Eso lo encontramos en la Leona de abril del 2002. El éxodo se repite. Maravillosas palabras, ¿no? Nosotros, el Israel moderno, estamos destinados a ser un reino de sacerdotes. Eso no debemos perderlo, ¿no? Se ha establecido y el Señor quiere que nosotros seamos. Quiere que continuemos siendo un reino de sacerdotes. Antes de poder terminar, mis queridos amigos y hermanos, recordemos que se toma en cuenta los 10 mandamientos, sí o no. Y aquí he puesto una lámina, una imagen, una foto, para que nosotros podamos ver de que en Estados Unidos le dan importancia a los 10 mandamientos. ¿Quiénes? Esta es una imagen donde Moisés, que se ve en la parte izquierda, está centrado de frente en la parte superior de la pared en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, es decir, en el Congreso de los Estados Unidos. Alrededor de la pared se muestran más imágenes, más pequeñas, de legisladores famosos, pues, y ahí está la foto de Moisés. Curioso, ¿verdad? ¿Por qué? Por las leyes que él dio. Las leyes perfectas, bueno, que no fueran de su autoría, sino Dios la dio a través de Moisés. Y obviamente la Cámara, el Congreso, donde da leyes, quiere imitar a Moisés. Eso es lo que, por eso lo han puesto ahí, ¿no? Qué bonito, qué bonita enseñanza que nos da. Que ojalá nuestros gobernantes del Congreso de todos los países puedan establecer esas leyes, que reciban revelación y puedan dar esas leyes para que el país se pueda gobernar de esa manera, ¿no? Es por eso que él está puesto ahí. Nosotros tenemos que saber que siempre tratemos de recordar los mandamientos que Dios ha dado al mundo. Eso va a guiar nuestra vida. Hemos visto nosotros al terminar que la ley dice trabaje, la gracia dice descanse, la ley demanda, la gracia da, la ley dice haga esto, la gracia dice crea en Jesucristo, la ley exige, la gracia obsequia, la ley amenaza, la gracia bendice, la ley condena al hombre mejor o al mejor hombre, la gracia salva al peor hombre. Estos son los mandamientos de Dios. No olvidemos una vez más, durante 1500 años no pudieron guardar la ley. Son 1500 años que estuvieron en el desierto y luego establecidos en la tierra prometida, hasta que vino el Mesías. Pero cuando vino el Mesías tampoco cumplieron con la ley. Parece fácil, pero no lo es. Es complicado. ¿Cuántos años han pasado desde que vino el Mesías y el mundo está mejor, igual o peor? Hemos aprendido, también nos parecemos al pueblo de Israel. Que esa sea nuestra meta en esta semana, saber de que se han dado leyes, se han dado palabras, se han dado muchas ordenanzas, muchas leyes, pero estas leyes, estos 10
mandamientos como están dados, ha sido para que el pueblo se gobierne. Yo sé que nos podemos gobernar de esa manera, que podamos tener una hermosa semana sabiendo de que Cristo no nos abandona, que Dios siempre está presente y es gracias a su gracia de Él es que podemos ser salvos. Obviamente, para que mejore esa gracia, tenemos que cumplir los mandamientos. Buena semana y nos vemos hasta el próximo capítulo. Gracias.